Buenas noches, entonces les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión programada en Zoom de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, asignatura que está adscrita a la Unidad de Formación Transversal del Instituto Profesional IAC. El propósito que nos convoca esta noche para esta sesión es que podamos fortalecer el vínculo entre los miembros de esta comunidad de aprendizaje, lo cual nos permitirá conocernos e interactuar de manera más cercana. Asimismo, con esta actividad puedo apoyar tu progresión académica. Recuerden que para IAC, todo aquel grupo de estudiantes que está congregado o matriculado en un ramo o asignatura es considerado como una comunidad de aprendizaje. A continuación, entonces, les presento una visión general de todo lo que vamos a compartir en esta asignatura. Solamente me voy a detener para leerles el segundo párrafo de esta descripción, porque ustedes ya tuvieron la posibilidad de haber leído esto cuando descargaron la presentación o plan de la asignatura. Sí me gustaría hacer énfasis en este carácter instrumental que posee la asignatura y se basa en los distintos formatos y técnicas de composición de textos escritos y presentaciones orales. Por tanto, pretende que los estudiantes desarrollen habilidades lingüísticas y paralingüísticas que les permitan enfrentar de manera correcta, creativa y flexible la comunicación escrita y verbal, de manera precisa y efectiva, además de potenciar habilidades comunicativas orales. Ustedes se van a dar cuenta que en la medida en que vayamos avanzando por cada una de las semanas, las evaluaciones, la propuesta como tal que está hecha en cada evaluación, va a ir cambiando. Y por eso es que posee la asignatura ese carácter instrumental. Aquí les presento este esquema donde están graficadas las 9 semanas. En la semana 1 tuvimos la oportunidad de abordar la importancia de la comunicación. Allí se propuso el desarrollo de un cuestionario con unos ejercicios bien interesantes en torno a los elementos que distinguen a la comunicación y también todos esos aspectos a considerar para el desarrollo de una efectiva comunicación organizacional. En esta semana estamos haciendo el abordaje del tema correspondiente a las normas generales de ortografía y tipos de texto. Ya sabemos, pues, la evaluación está orientada a que ustedes puedan hacer una propuesta de mejora de todos esos carteles o anuncios que ahí aparecen y que también puedan presentar una fluidez en la redacción, haciéndolo precisamente con una presentación de ustedes, por qué escogieron la carrera, cuál es la asignatura que mayor impacto ha causado hasta los momentos en su carrera y por qué es importante tener una buena comunicación. Cuando llegamos a la semana 3, vamos también a abordar las técnicas de lectura. Allí también hay un ejercicio bien interesante para ese tema. En la semana 4, las funciones de la ofimática Word para la elaboración de documentos. En la semana 5 vamos a abordar el tema de las presentaciones orales con apoyo didáctico. Y en la semana 6, 7 y 8, todo lo que corresponde a las habilidades comunicativas orales. Y finalmente, la semana 9 para que entreguemos proyecto final o evaluación final. El objetivo como tal que tiene esta asignatura es que al finalizar el curso y habiendo comprendido el contenido de estudio y desarrollado todas sus actividades, el estudiante será capaz de desarrollar
capacidades de comunicación efectiva en diversos contextos laborales, mediante la aplicación de habilidades comunicativas tanto escritas como orales. De allí, pues, que les haga la presente interrogante. ¿De qué crees que depende el resultado que obtengas en el curso? Por favor, tomen nota de esa pregunta y al final, cuando yo termine de hablar, ustedes me la van a responder. ¿De qué crees que depende el resultado que obtengas en el curso? Bien, continuamos entonces con la visión general de la asignatura. Aquí les presento lo que corresponde a la primera semana, por decirlo así, de la misma. Recuerden que cada semana, por lo general, posee la estructura que presento a continuación. Tienen el contenido de la semana, recursos adicionales, no necesariamente en todas las semanas hay recursos adicionales, sin embargo, pues esta que les presento los tiene, la evaluación correspondiente a la semana y el foro de interacción, que es el espacio por excelencia para que podamos hacer consultas, disipar dudas, plantear inquietudes y también compartir todo el contenido que ustedes crean que sea pertinente y también coadyuve al desarrollo del tema de la semana. Recuerden, cada semana lectiva comienza el martes y finaliza el lunes. En la plataforma IAC encontrará los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura. Como bien lo dije, contenidos, actividades, recursos adicionales, etc. Entrando entonces en materia de evaluación, vamos a tener la posibilidad o la oportunidad en esta ocasión de desarrollar un cuestionario en las semanas 1, semana 3 y semana 7. Entonces ya sabemos pues que el cuestionario es una actividad que se desarrolla en línea, que tiene un tiempo establecido para el desarrollo del mismo y que además solamente tienen la posibilidad de un intento para su desarrollo. Entonces, en la semana 1, el aprendizaje o aprendizajes esperados corresponde a que pudiesen relacionar características, factores y actores que participan del proceso de la comunicación, describir las implicancias de la comunicación organizacional en el logro de sus objetivos. En cuanto a la semana 3, el aprendizaje esperado tiene que ver con comprender las ideas generales de los distintos tipos de texto. Y en la semana número 7, que puedan identificar las dificultades de la comunicación y su impacto en el cumplimiento de los objetivos comunicativos. Vuelvo y repito, para las semanas 1, 3 y 7, la evaluación será el desarrollo de un cuestionario en línea. Vamos a entregar una tarea en las semanas 2, 4, 5 y 8. Recuerden que la tarea también posee un grado de profundización, aplicación y análisis del contenido estudiado en la semana. En este caso, ustedes tienen varios intentos para subir la tarea y recuerden que tenemos hasta el último día lectivo de la semana, que es el día lunes, para subir esta tarea. Entonces, en esta semana que estamos abordando las normas generales de ortografía y tipos de texto, el aprendizaje o aprendizajes esperados corresponden a aplicar correctamente las reglas generales de acentuación, puntuación y ortografía literal en la producción de textos escritos y utilizar distintos modelos y o tipos de texto en el desarrollo de producciones escritas utilizadas en su desarrollo académico y profesional. Para la semana 4, los aprendizajes esperados se apuntan a aplicar herramientas tecnológicas en la producción de textos escritos, presentar fuentes apropiadas que apoyan sus planteamientos
exponiendo las citas y referencias en forma correcta. Cuando lleguemos a la semana número 5, estos van a estar orientados a describir los elementos centrales para elaborar presentaciones orales efectivas y distinguir la importancia del uso de los recursos tecnológicos en las presentaciones orales. Y en la semana 8, el aprendizaje esperado consiste en comunicar mensajes orales en forma efectiva y eficaz. Vuelvo y repito, para las semanas 2, 4, 5 y 8, vamos a entregar como evaluación una tarea. Y en la semana 6, que también corresponde al tema de habilidades comunicativas orales, porque es allí cuando iniciamos este tema, vamos a desarrollar un foro de discusión, donde se van a presentar unas premisas iniciales con 2 videos, para que ustedes a partir de esas premisas puedan identificar qué aspectos se deben considerar para el desarrollo de estas habilidades. Por lo que el aprendizaje esperado consiste en distinguir los elementos centrales de la comunicación efectiva, especialmente las relacionadas con las cualidades del orador. Allí hay 2 discursos muy interesantes en los que ustedes van a tener la posibilidad, pues, de identificar las cualidades del orador, además de aplicar elementos de la comunicación oral que logren una mayor eficacia y asertividad en distintas situaciones comunicativas. De modo que en esta semana sí hay una variante bastante importante, y es que no solamente vamos a tener el foro, sino que también va a haber una actividad formativa donde ustedes van a tener la posibilidad de presentar una noticia en 1 minuto, un solo minuto, y la van a subir a YouTube y me van a enviar el enlace de YouTube para yo poder visualizar esa noticia que ustedes van a presentar. Quiero detenerme aquí un poquito porque esta actividad formativa no lleva puntaje, pero sí les va a servir de práctica para la semana 8, porque en la semana 8 la tarea corresponde al desarrollo de un video donde ustedes se van a presentar. Pero en la semana 6, la actividad evaluativa que sí lleva puntaje es el foro de discusión. De modo que la participación en los foros es sumamente importante, ya que al ser una actividad evaluada, debe dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, por lo que se espera que las contribuciones que realice en el foro sean pertinentes y fundamentadas. El objetivo es que el estudiante se involucre en las discusiones de sus compañeros, utilizando su conocimiento y experiencia personal, además de lecturas de clase y sitios web de interés, entre otros. Entonces, esta participación en el foro será evaluada considerando la siguiente rúbrica, y allí les presento los criterios: redacción y ortografía, comprensión del tema, argumentación de las respuestas, interacción y relevancia de sus contribuciones. Lo que tiene que ver con redacción y ortografía, precisamente lo estamos abordando en esta semana, con el tema número 2. Entonces nosotros, al momento de transcribir nuestra respuesta a las premisas iniciales de este foro, necesariamente deben hacer un uso adecuado de los aspectos formales de la escritura y cuidar la coherencia, la cohesión que deben de tener en la redacción de ese texto. Y cuando hablamos de la comprensión del tema, es que ustedes, al momento de responder, sepan en qué momento van a ubicar esas palabras claves que se deben utilizar y que se corresponden con el tema de la semana.
Cuando hablamos de las cualidades del orador, ahí es fundamental que ustedes demuestren que han comprendido esas cualidades que debe poseer el orador. Cuando hablamos de la argumentación de las respuestas, se corresponde con esas experiencias que ustedes puedan presentar basándose en experiencias personales o también experiencias laborales con las que ustedes pueden compartir con sus compañeros. Además de que también pueden utilizar citas del contenido de la semana o de otros textos para que puedan de esa manera presentar los fundamentos o los argumentos de su discurso. Y lo que tiene que ver con la interacción y relevancia de sus contribuciones no es más que deben responder mínimo 3 veces. Una primera vez para la primera pregunta, en una segunda ocasión o intervención para responder la segunda pregunta y una tercera intervención para comentar las respuestas que han dado uno o dos compañeros. ¿Ok? Entonces, como mínimo, así es como debe ser la participación de ustedes en el foro de la semana número 6. Finalmente llegamos a la semana número 9, que es la que corresponde a la evaluación final o proyecto final. Los aprendizajes esperados en esta semana son que ustedes puedan elaborar un texto de tipo argumentativo aplicando las normas generales de ortografía, acentuación y redacción y puntuación, desarrollar una presentación oral de un tema seleccionado utilizando herramientas audiovisuales y finalmente comunicar oralmente y en forma efectiva y eficaz, considerando las cualidades del orador y los elementos paralingüísticos. Entonces, en esta evaluación final o proyecto final, vamos a tener un ejercicio bien interesante porque ustedes van a presentar un texto que es de un tema libre. Bien pudiera ser alguna pequeña investigación que ustedes hayan hecho. Recuerden que para esta evaluación final hay unas pautas, una cantidad de palabras para ese texto argumentativo. Entonces, ese texto argumentativo, ustedes lo van a convertir en una presentación oral, o van a desarrollar una presentación oral con la que van a utilizarla como un recurso audiovisual para que ustedes puedan hacer entonces de manera oral, la presentación de este texto argumentativo. En nuestra aula virtual, este sería el inicio de nuestra aula virtual, contamos con esta serie de elementos que a partir de hoy, si no lo han hecho, los animo a que lo hagan. Tienen la bienvenida al curso, la presentación de la asignatura, que no es más que lo que yo estoy haciendo esta noche. Tienen también una bibliografía recomendada como base. Todo lo que corresponde al acompañamiento estudiantil que a ustedes se les ofrece en IAC. Tienen también el tablón de anuncios, ¿ok? Donde semanalmente yo les voy dejando información pertinente para que ustedes sepan cuándo inicia la semana, cómo finaliza y además el recordatorio de la entrega de la evaluación los días lunes. Ese recordatorio por lo general yo lo hago entre jueves
y viernes de cada semana. Es importante también, y por eso se los destaco, que ustedes puedan colocar la imagen en su perfil. Para eso se los destaqué acá. Tienen el libro de calificaciones, el correo y las notificaciones. ¿Ok? Entonces, estos aspectos del aula son sumamente importantes que ustedes los puedan abordar y así de una u otra manera se van involucrando en la dinámica que se pretende desarrollar en cada una de las asignaturas que ustedes cursan en IA. Hablando entonces en materia de la retroalimentación, la docente calificará su participación semanal y registrará el puntaje en el libro de calificaciones en el lapso establecido desde el día martes hasta el día domingo. ¿Ok? Cada semana termina el lunes, de martes a domingo. Yo tengo esos 6 días correlativos para poder calificar la evaluación que ustedes entregan y también retroalimentarla. Sumamente importante para lo que tiene que ver con los trabajos atrasados. Recordemos pues que toda persona que por una u otra razón tenga atraso en la entrega de su evaluación, necesariamente debe notificármelo para que podamos establecer un acuerdo previo, es decir, para una nueva entrega. Recordemos que, y por eso hago tanto énfasis, yo no puedo, es preferible informar antes de que esto suceda, antes de finalizar la semana. Recuerden que la semana termina los lunes a las 23:55 horas. Y es importante pues que ustedes me notifiquen en caso tal de que tengan alguna dificultad para la entrega de esta evaluación. Un aviso importante y en el que quiero hacer énfasis: ningún trabajo se aceptará después del último día de clases, es decir, luego del último día lectivo de la semana 9. Tenemos 9 semanas para informar oportunamente en caso de que tengan alguna complicación. Entonces no podemos entregar todo en la última semana. Es necesario que acordemos una nueva fecha, una nueva pauta para la entrega de esa evaluación, pero en previo acuerdo conmigo, y para eso tenemos el correo interno del aula. Bien, en la unidad de formación transversal contamos con un sistema de alerta temprana. Este sistema de alerta temprana no es más que una actividad remedial cuyo objetivo consiste en favorecer la progresión académica oportuna de los estudiantes. Es decir, si ustedes durante las 5 primeras semanas no han tenido un rendimiento adecuado, pueden aplicar este sistema de alerta temprana para poder recuperar al menos 2 evaluaciones. Y les explico cómo vamos a hacer esto. El sistema de alerta temprana es un sistema diseñado principalmente para otorgar posibilidades reales y oportunas a estudiantes que han presentado dificultades de rendimiento académico de acuerdo con sus puntajes desde la semana 1 a la semana 6 inclusive. Por lo que todo estudiante que obtenga hasta la semana 6 inclusive, y aquí vale la repetición de palabras, puntaje igual o inferior a 39 puntos,
podrá obtener la posibilidad de repetir la o las evaluaciones máximo de 2 semanas, cuya calificación sea igual o inferior a 4 puntos en una semana lectiva. Es decir, que si ustedes tienen un puntaje inferior hasta la semana 6 de 39 puntos, ustedes son estudiantes a los que se les puede aplicar el sistema de alerta temprana. Y allí van a poder recuperar al menos 2 de las evaluaciones que se han desarrollado. Unas recomendaciones que hago en torno a poder demostrar honestidad académica es que la institución cuenta con un reglamento en el que se promueve esta actividad, honestidad académica, y que además es necesario que la cumpla, por lo que yo les hago las siguientes recomendaciones. Pues que desarrollen las actividades de aprendizaje con honestidad y responsabilidad, que apliquen las normas APA para citar los trabajos escritos. Ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo cuando lleguemos a la semana de la evaluación final, ya que van a desarrollar un texto de tipo argumentativo. Aquí es necesario destacar el uso de citas textuales. Considerar que las tareas y controles, además de la evaluación final, se analizan por el sistema integrado a la plataforma Turnitin para detectar el porcentaje de texto coincidente con algunos sitios web que ustedes hayan podido considerar en el desarrollo de sus tareas. Hacer consultas en los foros públicos o los foros de interacción para resolver dudas sobre normas APA, uso de citas, todo lo que tiene que ver con lo relacionado al plagio, entre otras, que vayan surgiendo durante el desarrollo del trabajo. Y la última recomendación, no menos importante, es que puedan revisar ese reglamento de honestidad e integridad y convivencia académica en la dirección web que les comparto. Aquí entonces, pues les presento 3 ejemplos bien puntuales de cómo podemos entonces aplicar las citas directas e indirectas y que además podamos evitar la sanción por plagio que está contemplada en el artículo 13 del Reglamento de Honestidad Académica de nuestra institución. Entonces, ¿cómo podemos citar? ¿Cómo vamos a citar? Tal como se los explico acá en esta diapositiva, una cita es la mención de un texto, idea o frase ajena. Y si es ajena, yo tengo que decir de dónde la tomé, cuándo se publicó, quién la escribió y en qué página aparece esa cita. ¿Qué le indica al lector la fuente de donde se sacó la información? Entonces aquí yo les presento estos 3 ejemplos. Cuando hablamos de las citas directas, nos referimos a las citas textuales con menos de 40 palabras y a las citas textuales con más de 40 palabras. Y allí entonces yo les especifico cómo debería ser esa cita. Esa cita con menos de 40 palabras debe formar parte de algún párrafo que ustedes escriban y para yo distinguirla dentro del párrafo, la debo colocar entre comillas, colocar también entre paréntesis los apellidos del autor de esa frase ajena, el año en que fue publicado y la página o páginas donde aparece esa frase oración. Cuando hablamos de una cita con más de 40 palabras,
acá el formato cambia, porque yo debo sacarla del párrafo y la debo colocar en un bloque más angosto con interlineado sencillo. Además también de destacar quién es el apellido del autor, cuándo fue publicada, en qué año fue publicada y en qué página o páginas está ese texto que estoy tomando para argumentar mis ideas. Llegamos a la cita indirecta o la paráfrasis y aquí entonces no es necesario utilizar las comillas, ¿ok? Pero de igual manera, pues se debe indicar de dónde estoy tomando la información, además del año de publicación. Estos ejemplos yo se los voy a compartir en este foro, además de que esta sesión síncrona también está grabada. Ustedes la pueden ver las veces que ustedes crean pertinente porque la van a tener disponible. También es importante, para evitar la sanción por plagio, el uso al final de cada tarea, control o evaluación final, el desarrollo de las referencias bibliográficas. Entonces, aquí les presento dos ejemplos de cómo se debe redactar la referencia bibliográfica con un libro físico y con un libro digital. Si nosotros detallamos ambos ejemplos, prácticamente ambas tienen los mismos elementos, solo que en el libro digital va a aparecer la expresión recuperado de, y allí yo debo indicar el sitio web donde está alojada esa información. Hago énfasis en manifestarles también que recuerden visitar la biblioteca virtual de IAC para acceder a contenidos, recursos y o fuentes de información bibliográfica y no bibliográfica en formato digital. Llegamos entonces al tema de la exhibición. El reglamento académico del Instituto Profesional IAC norma la forma en la cual los estudiantes pueden eximirse de presentar su proyecto o evaluación final. Cabe destacar que no todas las asignaturas son sujetas a exhibición. Aquellas en las cuales no aplica corresponden a asignaturas del área transversal como la nuestra, que es comunicación oral y escrita, proyecto de título, prácticas, seminario de título, talleres de integración ubicados en el último ciclo y los exámenes de título de cada carrera. Entonces, ya sabemos que a partir de esta aclaratoria, no se exime comunicación oral y escrita. ¿Ok? Por lo que a partir de la semana número 6 quedan disponibles las instrucciones de esa evaluación final para que ustedes a partir de esa semana vayan desarrollándola y que cuando llegue la semana número 9, ustedes con mucha calmita terminan de concluir este trabajo, que es un trabajo bien amplio, y puedan, en caso de cualquier inquietud, formular esas inquietudes en el foro que tenemos exclusivo para evaluación final. Bien, entonces, muchísimas gracias por su atención. Me voy a regresar a la pregunta que les formulé luego de presentar
Aquí está el objetivo de la asignatura. Y vamos a abrir el micrófono para que me respondan esta pregunta o cualquier inquietud que ustedes tengan en torno a la información que esta noche les he compartido. Gary. Te escucho, Gary. Joaquín. Eh, lo que yo creo que voy a obtener de este curso ¿De va qué a crees ser... que depende? ¿De qué crees depende. que depende el resultado que obtengas en este curso? El resultado creo que depende más de mí mismo y del esfuerzo que le ponga a todo la materia en general. Ujú. Muy bien. ¿Alguna inquietud que desees presentar en este momento? ¿O todo lo que les No, compartí quedó claro? a mí sí me quedó claro, por lo menos. Muy bien. Joaquín, te escucho. Javier, profe, Javier. Ah, Javier, ¿verdad? Que te conectaste con el correo de tu hermano. Joaquín es mi Javier, hermano. sí, Es mi sí, dime hermano. Javier, dime Javier. Bueno, yo creo que el resultado de este curso depende netamente de la organización personal que cada uno disponga a la hora de plantearse estudiar, de desarrollar las materias Ujú. y obviamente de la lectura diaria, porque esta es una modalidad online en la cual no hay una sincronía con los profesores, lo que en el fondo genera que tengamos que estar constantemente leyendo los contenidos realmente para manejar los temas que se abordan. Perfecto. ¿Alguna inquietud que quieras plantear? ¿Quedó No, claro todo? la verdad es que a mí decir más que nada que a mí me ha favorecido, me ha jugado una muy buena pasada el ramo, porque eh, me ha permitido desarrollar habilidades que si bien estaban un poquito flojas, y Ujú. con la lectura en el fondo la dedicación hacia este ramo en específico, he podido ir desarrollando estas 2 semanas algo que había dejado un poco de lado, que era esto de leer, escribir Sí, y preocuparme de la estructura en cómo lo hacía, porque en realidad no sirve de mucho cuando uno escribe o lee algo y lo hacemos de forma informal o irregular, porque al final la comprensión y la retención del contenido no es la misma. exacto. Eso, Y agradecer. bueno, está bien, Javier. Y también es muy importante eh, para ese tema de errores ortográficos, cómo voy a escribir palabras de dudosa escritura. En la web contamos con cualquier cantidad de contenido que nos permite precisamente apropiarnos de esa normativa para no incurrir en estas imprecisiones al momento de redactar. Miren, la lectura es el único mecanismo que existe para el desarrollo del discurso, ya sea oral, ya sea escrito, porque en la medida en que ustedes van desarrollando el hábito de la lectura, van enriqueciendo el vocabulario y además se van apropiando de la norma ortográfica. Esa es la recomendación que yo les dejo en este caso. No hay otra sino esa. ¿Ok? Omaira, cuéntame, ¿de qué crees que depende el resultado que obtengas en el curso? Hola, Omaira.
Mayra, estás muteada. Ahora ¿Aló? sí. Ahí Ahora sí, sí. lo que pasa es Ahí que sí. nunca había utilizado Zoom, entonces no sé cómo se hace. Ay, qué bueno. Esta noche aprendiste una nueva herramienta. Sí. Sí, Bueno, yo considero que más que nada depende del empeño y del interés que uno tenga en estudiar. muy bien. Bueno, desde mi punto de vista, a mí me gustó harto la materia, porque es como volver a cuando uno estudiaba y aprender, no sé, lo que son las palabras agudas, Ajá, esdrújulas, que son cosas que uno va olvidando con el tiempo. sí, Y además de eso, el poder escribir bien, porque uno de repente hasta, no sé, hasta los WhatsApp los envía súper mal redactados, po. Entonces encuentro que el curso en sí, la materia es entretenida. muy bien, Omaira. Desde mi punto de vista me gusta Qué bien. eso. Bueno, gracias por participar. Bien, me falta De nada. solamente Ryan. Te escucho, Ryan. Parece que tiene problemas técnicos allí con el Zoom. Bueno, entonces, esta era la información que yo quería compartirles esta noche. De mi parte, pues les deseo muchísimo éxito. Espero pues que en cada semana el foro de interacción sea el espacio ideal para que podamos coincidir, que podamos compartir nuevos conocimientos, además de construirlos, que a partir de la duda de una persona podamos responder la inquietud de varios, porque allí podemos dejar la respuesta. Me ha gustado mucho hasta los momentos cómo han venido desarrollando ese foro. Todos los días yo les dejo allí una dosis de cultura positiva, que es una manera de expresarles a ustedes, pues que cuentan con mi apoyo, que los estaré acompañando durante estas nuevas semanas. Cada día saben pues que yo voy a estar presente allí en el aula, en ese foro de interacción, y con toda duda que ustedes quieran plantear de manera personal, bueno, ya tenemos el correo interno del aula, que si se me presenta alguna situación muy puntual y no puedo entregar, ya sabemos lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, porque ya están prescritas las reglas del juego. Bien, entonces de mi parte, muchísimo éxito, bendiciones para todos, un abrazo fraterno, feliz noche.